Listo. Bien. Una vez más, vuelvo a repetir el título del sermón, el misterio de la piedad. En 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor así: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Padre Santo y Rey Celestial, en esta mañana le damos gracias por la oportunidad que nos da de escudriñar su palabra, en la cual encontramos el alimento espiritual para nuestras almas. Rogamos, Señor, que nos use solamente como los instrumentos que debemos de ser, para que la honra y la gloria sea para usted por los siglos de los siglos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Debíamos de ver, bueno, el misterio es grande, no porque sea enigmático o misterioso, sino porque es asombroso. El misterio es la verdad extraordinaria que Dios ha manifestado en carne. Significa, por ejemplo, que el Eterno nació en un mundo donde hay tiempo y vivió en una esfera de calendarios y relojes. Aquel que es omnipotente y capaz de estar en todos los lugares al mismo tiempo, se confinó a sí mismo a un solo lugar: Belén, Nazaret y Capernaum o Jerusalén. Es maravilloso pensar que el Dios grande, que llena el cielo y la tierra, se comprimiera en un cuerpo humano. Cuando los hombres le miraban, podían decir con precisión: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o de Dios. El misterio nos recuerda que el Creador visitó este insignificante planeta llamado Tierra, siendo tan solo una partícula de polvo cósmico, una comparación con el resto del universo. No obstante, pasó por alto el resto para llegar aquí, del palacio del cielo a un establo o a un pesebre. El omnipotente se convirtió en un indefenso bebé. No es exagerado decir que aquel a quien María tenía en brazos, también él sostenía a María, porque él es sustentador, así como el hacedor. El omnisciente es la fuente de toda sabiduría y conocimiento, y a pesar de esto, leemos acerca de él que siendo un niño, crecía en sabiduría y conocimiento. Es casi increíble pensar que el dueño de todo llegaba como alguien inoportuno a sus propias posesiones. No hubo lugar para él en el mesón. El mundo no le conoció. Los suyos no le recibieron. El amo llegó al mundo como un siervo. El Señor de la gloria veló su gloria en un cuerpo de carne. El Señor de la vida vino al mundo a morir. El santo se internó en una jungla de pecado. Aquel que es infinitamente alto llegó a ser inmensamente cercano. El objeto de la delicia del Padre y de la adoración angélica. Se encontró hambriento, sediento y cansado. Junto al pozo de Jacob durmió en una barca en Galilea y vagó como un extranjero sin lugar en el mundo que sus manos habían hecho. Vino del lujo a la pobreza, sin tener siquiera un lugar donde reclinar su cabeza. Trabajó como carpintero, jamás durmió en un colchón, nunca tuvo agua corriente o caliente y fría y otras comodidades que nosotros damos por asentado, y todo lo hizo por ti y por mí. No nos queda otra cosa más que adorarle. El misterio de la piedad, un secreto revelado para toda la humanidad. Pablo cierra sus instrucciones diciendo que la iglesia es el sostén y la columna de la verdad, como podemos leer en los versos anteriores.
Pero, ¿qué verdad? Pues el Evangelio, lo que describe, lo que piensa puede haber sido un himno de la iglesia. Este es el misterio que se nos revela, se ha revelado Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre por nosotros, nos mostró la gloria de Dios, nos permitió conocerle. Jesús es quien murió y por el poder del Espíritu Santo resucitó, mostrando su victoria sobre la muerte y el pecado. Los ángeles y el mundo entero han sido alcanzados por su vida. Él reina e intercede por nosotros, Él sigue salvando y Él volverá otra vez por nosotros. Así es de que debemos de adorarle por todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Primero, encontramos que el misterio de la piedad es un secreto revelado para toda la humanidad, y su fruto es la piedad. Así fue anunciado por el profeta Isaías. En Isaías, el libro de Isaías, capítulo 9, Isaías capítulo 9, un verso que todos hemos conocido, y verso 6. Dice Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es lo que nos anunció Isaías en aquellos tiempos, profetizando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, encontramos que el misterio de la piedad es un secreto revelado para toda la humanidad y confirmado, óigalo bien, por los ángeles de Dios. Mateo capítulo 1, el Evangelio de Mateo capítulo 1, gloria a Dios, y el verso que vamos a leer allí, 20 y 22. Dice, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor, el ángel está confirmando, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, o sea, de Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿verdad? Que traducido es Dios con nosotros. Entonces, el profeta lo anuncia, los ángeles lo confirman, ¿verdad? Y la tercera cosa que sucede con aquellas, me pasé ahí el verso. Encontramos que el misterio de la piedad es un secreto revelado para toda la humanidad. Sobre esto lo habla Juan. Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, gloria a Dios. Juan, capítulo 1, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso del 14. Dice Juan, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. Allí fue cuando ya tomó cuerpo nuestro Señor, es el niño Jesucristo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de la gracia y la verdad. Entonces, Juan da ese testimonio allí, ¿verdad? Así como Isaías anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los ángeles lo confirman y Juan da testimonio de que ese verbo o ese niño se hizo carne, ese Dios se hizo carne, es la palabra que se hizo carne. Entonces es interesante, ¿verdad?, ver cómo todo está bien, ¿cómo se dice la palabra cuando está
Bien planeado puede ser, sí. ¿Por qué no? Bien planeado. Pero, ¿qué sucede con aquellos que no creen en la revelación de este misterio? Una de las primeras cosas que suceden con aquellas personas que no creen en la revelación de este misterio, pues pierden la fe. Pierden la fe. Mire, vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán, o sea, se apartarán de la fe. Se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Se fija? Pierden la fe, se apartan de lo que deben de creer, porque estamos viendo un misterio que nos revela el Señor, como el nacimiento de nuestro Jesucristo y todo lo que trajo este plan de Dios. Entonces, pierden la fe. La segunda cosa que sucede con aquellas personas que no creen en la revelación del misterio de la piedad, se dejan llevar por los engañadores. 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Dice, 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Dice Pablo, desecha las fábulas profanas y de viejas. No te dejes engañar, es lo que está diciendo. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando, ¿verdad?, la noticia del misterio revelado. Un misterio que Dios nos la revela para que nosotros nos demos cuenta. Entonces, la tercera cosa que sucede con aquellas personas que no creen en la revelación de este misterio, quieren sacar provecho de sus propias experiencias. 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, otra vez, conforme al misterio, ¿verdad?, revelado, ¿verdad? Está que envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. Apártate de esas personas que quieren engañarte, que quieren sacar su provecho de sus propias experiencias, engañando a las personas, porque estas personas rechazan la revelación de este misterio de la piedad. Ahora, pero ¿qué es lo que tengo que hacer para dar a conocer esta revelación del misterio de la piedad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para dar a conocer este misterio revelado es ser obedientes a su palabra, es ser obedientes. El libro de Romanos, capítulo 16, Romanos 16, verso 25, Romanos 16, verso 25 al 27. Romanos 16, verso 25 al 27. Dice la palabra del Señor, y aquel que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación, ¿de qué? Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero, verso 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe
al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer si queremos llevar adelante este misterio de la piedad es ser obedientes para comunicarlo a la demás gente, enseñarles lo que Dios nos ha enseñado. La segunda cosa que tenemos que hacer para dar a conocer el misterio de la piedad revelado es enseñándolo a la gente, como les dije. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 25. Colosenses capítulo 1, verso 25. Dice Pablo: de lo cual fui hecho ministro, o sea, predicador, pastor, según la administración de Dios, que me fue dado para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Verso 26. La palabra de Dios, que es el misterio, otra vez, que es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora sea manifestado a sus santos, ¿verdad? A sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, o sea, entre nosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que es Cristo, óigalo bien, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y esa es nuestra esperanza, Jesucristo. Esperanza quiere decir esperar, porque estamos esperando a Jesucristo. Entonces, Dios quiso que nosotros supiéramos, ¿verdad?, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y lo dice ahí en el 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿cómo dice? Toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los hombres. Ok, así que vemos que es interesante conocer este misterio que nos fue revelado, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, para que pudiéramos entender cuál era el propósito de Dios para nosotros. Como leímos en el boletín leímos que un señor estaba viendo en la televisión y en un comercial miró que el papá le dice a los niños, ¿verdad?, que iban a ir de vacaciones a Disneylandia, y era un plan que tenía el papá, y ahora se lo estaba revelando a sus hijos, y los hijos estaban contentos, felices. ¿Por qué? Porque ellos no sabían que esos eran los planes que tenía el papá para ellos. Y es igual como Dios, ¿verdad?, nos está revelando sus planes para que nosotros nos demos cuenta que Él va a venir por nosotros y que todo lo que ha hecho es por nosotros. Ahora, la tercera cosa que tenemos que hacer para dar a conocer este misterio de la piedad revelado para nosotros es ser agradecidos con Dios, porque las bendiciones vienen a través de Cristo. Mire Efesios, gloria a Dios, el capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ve? Las bendiciones vienen en Cristo. Verso 7, pasemos al verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Según las riquezas de su gloria. ¿Mande? De su gracia, dispense. Que hizo, verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos, ¿a qué? A conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, o sea, en el tiempo del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos
como los que están en la tierra. En Él mismo vivimos, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, que es el que nos tocó el corazón, ¿verdad? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Miren nada más. ¡Pum! El Espíritu Santo te selló y ahora pertenecemos a Jesucristo. Ahora tenemos la garantía. Esa es la garantía. Muchas veces compramos un mueble y ¿dónde está la garantía? Pues en nosotros la garantía es el Espíritu Santo. Le pertenecemos a Jesucristo. Así de que ese misterio de la piedad ha sido revelado. Y por eso debemos estar contentos como los niños que iban a Disneylandia. No podían ni dormir porque sabían que su papá les iba a cumplir ese viaje a Disneylandia. Así Dios nos revela su plan, el misterio de la piedad, para que nosotros estemos brincando como esos niños de gusto, sabiendo que nuestra garantía es el Espíritu Santo. Pongámonos de pie. Oremos con la hermana Dolores y la hermana Rosa. Bendito Señor y Dios Padre, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que sabemos que vienen de ti, Señor. Gracias por ser ese Padre amable, bueno, bondadoso y que renuevas tu misericordia día con día. Amén. Estamos poniendo todas las peticiones que tenemos de nuestro corazón, a nuestros enfermos, a los que están pasando por problemas, Señor. Lo ponemos en tu divina mano, Señor. Ayúdanos a hablarle a otros que aún no te conocen, Señor. Perdona todas nuestras faltas y sigue con nosotros en todo momento, porque lo tenemos con el que te pedimos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor y Padre nuestro, damos gracias en esta mañana, Señor, porque tu palabra nos ha hecho ver y entender, Señor, que no estamos solos, Padre, que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros en nuestra vida, Padre. Señor, gracias, pues, Señor, porque usted es grande y poderoso y sabemos, Señor, que le pertenecemos y somos tuyos, Padre, porque usted nos ha sellado con ese sello, con esa garantía, Señor, que podamos sentir cada momento de nuestra vida, Señor, para poder servirle más y más cada día, Padre. Señor, por eso en este momento sabemos y nos ponemos en sus manos que el día que tengamos que partir de aquí, Señor, es porque usted, Señor, nos lleva con usted y nos damos contentos y gozosos, Señor, pero pues yo sé que usted quiere que sirvamos cada día más, Así sea. Para que le entreguemos más y más nuestra vida, Señor, donde quiera que usted nos quiere, donde quiera que usted nos traiga, Señor. Gracias, pues, por tener un gran Dios con usted, un Señor de señores, Padre, que le damos toda la honra y la gloria solamente a usted, Padre, que lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, que su gracia nos acompañe, que su Santo Espíritu siempre nos guíe a todos los que estamos aquí y a aquellos que invocan su nombre, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.